Si ustedes conocen, Fundación Ivo es nuestra biblioteca y archivo histórico de la comunidad judía en Argentina y con documentación que incluye documentación sobre toda la región. No me voy a extender, le voy a dar la palabra a Laura Llames, que es quien va a coordinar esta noche. Y bueno, gracias. Vamos a compartir un video y después hago la introducción. Llegás a Rivera y pensás que solo con mover 2 fichas podés hacer muchas cosas en una mañana. Pero no es así. Te vienen a buscar del hospital, te enchufan un ferro relajante psicomuscular y un somnífero de resultados narcóticamente inmediatos, instantáneos, a resguardo de su facultad de eliminarte de la faz de la tierra por 36 horas. No lo podés evitar. No lo intentes. Hablas con el director del hospital, médicos, enfermeras y nada. No contestan. Resignado, extendes el brazo y te dejas enyertar. Honestidad mediante, uno se ostenta un animal poderoso, impiadoso, inapelable y inefable apodado Aire de Rivera. Un poderoso elemento encantador que además se funde con la noche fresca, la gente con 3 cambios menos y estrellas incendiadas, arropadas por la luna. Antes que nada, quiero agradecer muy especialmente al equipo de Ivo, a Silvia Hansman, su directora, a Juliana Gotedinar, quien desde la coordinación de proyectos nos ayudó a llevar esta idea a la práctica y armar esta hermosa actividad, y a Yasmín Kleiner, bibliotecaria, responsable de la transmisión online, con raíces maternas también cercanas a Rivera, y facilitadora, divulgadora y apasionada de su tarea, quien ayuda con gran dedicación a quienes venimos a molestar de vez en cuando buscando datos imposibles. Este lugar, que fue sede del Culture Congress y que guarda uno de los archivos más importantes de Rivera, protege a sí mismo grandes tesoros, en un trabajo a veces silencioso. Un trabajo tan valioso que a medida que pasan los años uno puede empezar a tomar dimensión de su grandeza e importancia. Muchas gracias por la generosidad en abrirnos las puertas y traer hoy a Rivera un ratito a Buenos Aires. Ahora bien, sobre el libro, bueno, después de una primera presentación en el Pago, una segunda en la Feria del Libro, faltaba esta otra, quizás más íntima y reflexiva, y para ello es que los convocamos aquí. Quiero presentarles a los responsables de esta maravillosa obra. Me refiero a Eli Chernichuk, curadora del libro, fotógrafa, docente en fotografía y apasionada de la historia de la fotografía, a Marcelo Gabay, responsable de sus textos, artista de la palabra, de la prosa y el verso, alquimista de la cultura judío-argentina, y a José Duhovne, director del Archivo de Rivera, soñador y hacedor de hermosos proyectos. En esta oportunidad serán acompañados por Cora Gornitsky, quien nació y vivió en Rivera hasta sus 17 años, luego se trasladó a La Plata, donde reside actualmente, es hija de una docente riverense a la que le encantaba la literatura y de un empleado cooperativista amante del cine. Comunicadora y docente, se dedica al periodismo agropecuario. Bueno, luego de estas formalidades, le voy a dar la palabra a José para que arranquemos. Abro el fuego. Sí, para abrir el fuego, nada mejor que otro texto, además del que vimos en el video, otro texto de Marcelo, que leyó su sobrina Miranda en la Feria del Libro y creo que merece otra lectura más porque no debería quedar ahí solamente en una presentación. Así que mi apertura es con un texto de Marcelo. Nadie por lo general nos llama, solito vinimos. Antaño, algunas familias decidieron juntar sus libros, hacer una biblioteca e impulsarla a destino, hoy y mañana. Nuestra comunidad es devota de ciertas obsesiones, el recuerdo, la conmemoración y el resguardo de nuestros orígenes.
Cuando peligra ese hilo y se afina el destino, hacemos algo. Hoy se colabora con estas páginas. Se va con lo que se tiene, con la parte del corazón que puede generar, mover y curar. Llevamos a puño cerrado tierra para arrojar a nuestros hijos. En los bolsillos, bajo las uñas, en los vientos que enmudecen y en los campos para arar. Rivera tiene un eje cultural pretencioso. Nuestra ley de gravedad es estímulo sin rey y nos levantamos también para escribir, pintar, fotografiar y pensar para atrás, por hoy, para adelante. Hoy una canción cruzó por mi cerebro, una de Simon y Garfunkel, llamada La canción de Katy. Cruzada con antojos de pueblo, un huevo y 2 de harina, sería algo así. Mientras observo las gotas de lluvia tejer sus caminos cansados y morir, soy un poco como la lluvia. Por allá, por donde mueren, yo renazco como semilla tibia. Una de las pocas verdades que conozco sos vos, pueblo. Mi mente siempre estará porque mis pensamientos suelen estar a muchos kilómetros de distancia y de aquí. Se acuerdan con nosotros cuando estamos dormidos, se acuestan con nosotros dormidos y hacen soñar. Y te beso y amanece, y te levantás y me levanto y al fin y siempre comienza otro de tus bellos días. Por mi familia que leía y escribía y recordaba. Por José Grueso, Josefina, por Elinda y Laura Ingalls. Brindo. Gracias a los que empujan, hacen y sueñan. Bueno, esta reflexión que voy a leer ahora no la escribí yo sola, la escribimos junto con mi amiga Sandy Gabay, con la que compartimos la misma profesión, hacemos las dos docencia en periodismo y somos periodistas y somos riverenses y reflexionamos mucho sobre 2 cuestiones, la memoria y el legado. Entonces aquí hay reflexiones sobre la memoria y el legado y es lo que les vamos a compartir. Voy a ponerme los lentes. ¿Qué hacemos con el pasado? ¿Qué hacemos con el pasado? Es una pregunta adecuada para un espacio como LIGO, que desde 1928 conserva, investiga y difunde materiales documentales sobre la historia, la cultura y los lenguajes de la comunidad judía. La socióloga Elizabeth Schelin habla de memorias en plural y plantea que las memorias son presentes y tienen que ver con el sentido que le damos al pasado. Pero siempre ese sentido, cuando estamos hablando de memorias sociales, de memorias públicas, son en función de un futuro, en función de un horizonte futuro posible. Nos resulta muy interesante esta idea de memoria, porque aquí, en este espacio en el que hoy nos encontramos, se nos junta el pasado, el presente y el futuro en un mismo momento. Cuando nos reunimos por Zoom con Laura, con José y con Elizabeth para pensar la dinámica de esta presentación, Laura, que está embarcada en la inmensa tarea de concretar el Museo de la Colonización, nos contó que lo que más le impresionó de Rivera cuando lo conoció es el vínculo que su comunidad tiene con los libros. Y nos dijo que para ella el corazón de Rivera late en la biblioteca. No es casualidad entonces que Rivera, entre fotos y letras, nos convoque aquí a todas estas generaciones que están hoy presentes. Editado por el Archivo Audiovisual que soñó, diseñó, concretó José, con la curaduría de Eli Chernichuk, que clasificó con sensibilidad y expertise la documentación fotográfica, con los textos deliciosos, la mirada del etnógrafo, y la poética tan contemporánea y singular de Marcelo Gabay, con la materialidad del objeto libro que Josefina de Dominicis nos ofrece en este diseño. Hoy estamos aquí pensando qué hacer con las cosas del pasado, con aquellos años, con sus materialidades. Hace pocos meses atrás revisé unas cajas con una etiqueta que decía textos de Rivera. Allí encontré varios papeles de mi viejo. Elegí uno al azar, lo había escrito, me parece, para el centenario de Rivera. Reflexionaba sobre la fundación del Centro Cultural Israelita, la biblioteca, la divulgación cinematográfica. Contaba que la de él era una de las últimas generaciones que se formó en las salas de cine. Y decía lo siguiente: es imposible
olvidar cuando a fines de los años 40, muchos recordarán por aquí, los pibes nos apiñábamos frente a la puerta de la sala del centro. Esa sala bordada por palcos escasamente funcionales fue el lugar en el que pudimos decantar la predilección por el cine como creación artística. Concluía la Segunda Guerra, el cine era la única expresión testimonial audiovisual que reflejaba en todo su intenso dramatismo las inequidades del conflicto bélico que se extendió por Europa y dejó su secuela de muerte y destrucción. Fue el primer acercamiento del público de Rivera a aquella realidad ineluctable de la guerra y su absurda tragedia, escribía mi viejo. Testimoniar es eso, pasar por el presente aquello que sucedió. En el testimonio hay una formidable herramienta de conocimiento, pero evocar el pasado tiene sus trampas. La primera es pensar que las memorias solo tienen que ver con las pérdidas. La segunda es creer que la memoria se debe convertir en una especie de mandato, en un deber, en un conservar y reiterar. Les proponemos con Sandy, aquí es otro ejercicio. La memoria o las memorias en plural como un derecho. Me animo a afirmar, y espero no equivocarme, que en José, en Elizabeth, en Marcelo, no está la obligación de tener que contar, está el derecho a querer hacerlo. Marcelo lo dijo, o mejor dicho, se lo dijo a su sobrina para que lo diga, y ahora José lo dijo nuevamente. Solitos vinimos, nadie por lo general nos llama. Nuestra comunidad es devota de ciertas obsesiones, el recuerdo, la conmemoración y el resguardo de nuestros orígenes. Cuando peligra ese hilo y se afina el destino, hacemos algo. Entonces hoy no hablamos solo del pasado. Hablamos de una compresión de tiempos en el sentido que lo propone Gelín, de una confluencia que le damos al pasado en función de los escenarios del presente y en función del horizonte del futuro. Aquí ahora, incluso en este espacio provisorio, finito, acotado en el que nos encontramos nosotros, las temporalidades entonces adquieren sentido. Tengo un amigo historiador que reflexionó mucho sobre esto y me dijo, lea a Joseph Hashim Yerushalmi, y me envió el increíble libro que es Zahor. En este historiador existe un primer posicionamiento, una aguda conciencia de que hay numerosos medios alternativos, cada uno viable y con su propia integridad, con que los seres humanos han percibido y organizado sus pasados colectivos. Por eso entiendo cuando Eli nos propuso que definamos a este libro, a Rivera y a las fotos y textos que contiene como una intersección, con trayectorias que se cruzan. Rivera como nuestro espacio de reflexión. Rivera y aquellos años imprimiéndonos sentidos nuevos. ¿Qué hacemos con las cosas del pasado? ¿Qué hacemos con las imágenes que irrumpen en el presente? En uno de sus reconocidos ensayos, John Berger indaga sobre la fotografía. Dice que la función inicial de la imagen es evocar algo ausente. Las fotos son las huellas de lo que ocurrió. Dice también que si los vivos se hacen cargo del pasado, si el pasado se torna una parte integral del proceso en el que la gente hace su propia historia, en ese caso entonces las fotografías podrían recuperar un contexto vivo, continuarían existiendo en este tiempo. Para pensar esto fui al auxilio de mi amiga Sandy Gabay y le pedí ayuda. Me dijo que este encuentro y este texto no solo se trata de memorias, también de legados. ¿Qué es para vos un legado?, le pregunté. Aquí está su respuesta. En nuestra larga y entrañable amistad, ella piensa y yo leo. Y esto escribió Sandy. Me preguntan qué es un legado. Por rutina profesional acudo inmediatamente al diccionario y entre sus definiciones elijo una. Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Entonces pienso en un legado cultural y me resulta insuficiente reducirlo a la asepsia de una definición institucional, porque un legado cultural está intrínsecamente cargado de significación. Desde esta posición, dice Sandy, me remito a ensayar sinónimos y encuentro que el legado es una herencia, algo que se le deja a otro, un testimonio, un patrimonio, una identidad. Por ello el legado nos condiciona y nos determina. Porque un legado es una huella, una marca indeleble, un instrumento de precisión que nos facilita las coordenadas para saber
¿Quiénes somos? Una estela en la indeterminación del agua, una trayectoria, un derrotero en el que podemos detenernos para mirar adelante y atrás y así conocer de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, porque un legado es el testigo del devenir histórico y finalmente es lo que nos define, como sujetos sociales, como pueblo, como comunidad. Subyace en un legado cultural un lenguaje reconocido como propio, unas instancias de comunicación, un conjunto de hechos y de objetos, de acontecimientos y de producciones simbólicas. Un conglomerado de materialidades, una sinergia, una puesta en común, un conocimiento compartido, un modo de relacionarse. Es el arte y el pensamiento, las ideas y la acción. En las culturas milenarias, el legado cultural de un pueblo, de una etnia, se transmitía de boca en boca, a través de la palabra hablada. Ella se constituyó en su primer tránsito hacia la perpetuidad. La oralidad cristalizó la permanencia y transmisión de ese legado de una generación a otra, y aunque su vida es efímera y está expuesta a imprecisiones, la tradición oral se asienta en la memoria colectiva. Con el tiempo, la tecnología proveyó nuevos soportes, la escritura y las imágenes permitieron preservar la información, pero sin aquel nada de ese acervo cultural de valores y bienes, de creencias y sucesos, hubiera atravesado el tiempo ni sobrevivido. Sin dudas, las narrativas contribuyen a configurar un legado cultural, social y epocal, asignándole una forma y una directriz como producto de una comunión semántica y estética. Entonces, un libro es siempre un legado, porque aun cuando no hable de su tiempo, su sola existencia da cuenta de él. Días atrás, cuenta Sandy, que se detuvo ante una frase que rezaba: la vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Este libro sobre Rivera sintetiza, y ojalá que para todos nosotros, ambas cualidades, ser un paso y su huella. Bueno, y aquí entonces se abre nuestra conversación, esta ronda sobre memoria, legado, presente y horizontes, sobre todo horizontes. Así que bueno, vamos a empezar con José y ese sueño primero del archivo, que es un poco el germen de este proyecto. Bueno, fue un gran acierto convocarte para que nos acompañes, aunque ahora es difícil continuar después del nivel de exposición que tuviste. Lo primero que pienso es en esto que decís al final, que justamente recién hablaba con Guille, de lo que dice Sandy, y con Guille en la conversación previa a empezar esta charla también surgió qué es el archivo, y me sucede esas dos cuestiones, que es memoria y es legado, espacio y es huella, y Guille me decía un poco del archivo es para nosotros lo más grande que recordamos y bueno, nos emocionamos, y parecería ser que ese es un poco el todo del efecto que causa un archivo, pero a mí me sucedió que gracias a que me invitaron a las escuelas a hablar del archivo precisamente, me encontré con que ahí el archivo significaba otra cosa, porque hablaba con chicos de 10, 12, 15 años, y entonces se resignificaba todo ese material, toda esa recopilación que pude hacer durante tanto tiempo en otro público, y pasaba de ser algo emotivo, como en general lo suele ser el archivo, a ser algo de información, algo informativo. Y es esto de dejar huella, y lo lindo de esos momentos, de explicarle y de contarle a las nuevas generaciones lo que se vivió en Rivera, lo que fue Rivera, y bueno, todo lo que nos convoca generalmente, que es la epopeya
Entonces ahí es esa dualidad que justamente comentás al final. Entonces el archivo tiene esa doble consecuencia según el público que lo mira. Y bueno, y a partir del archivo es la intención siempre de generar nuevo material, aunque sea con material de historia. Y ahí surge la idea del libro, de volver al libro como objeto. El archivo es un sitio web, o sea, está todo digitalizado. Y bueno, siempre ese gusto por tener la fotografía materializada en mano siempre está. Y con la idea del libro eso lo pudimos plasmar. Y en esa intención de dejar y de hacer, digamos, sí, dejar como legado las fotografías que circulaban solamente en un sitio web, estaba también la intención de dejar asentado en papel los textos de Marcelo que a mí me encantan, pero me encantaban cuando los leía por las redes sociales y me parecía que ameritaba tener otro destino de mayor permanencia que una red social donde, bueno, sabemos que con el tiempo queda sepultado por más información o más contenido. Así que un poco ese es el origen del libro, en ese origen y en ese pensar de hacer un libro de fotografías. Ahí me contacto y nos entrelazamos con Eli para poder llevarlo a cabo, y ese sueño que fue en un momento hoy es realidad, y con una realidad hermosa que es la que genera estos espacios, como generó en la Feria del Libro, como generó la primera presentación en Rivera, en el Centro Cultural Israelita, que bueno, eso ya es un sueño en sí, poder presentar algo que en el 2024 algunos soñadores queremos hacer un libro y poder llevarlo a cabo. Bueno, la verdad que el libro trae muchas consecuencias muy hermosas y ojalá ustedes también lo puedan disfrutar y que sirva para lo que cada uno le hace bien, ya sea para encontrarse a sí mismo, a su familia, como para contarle a las nuevas generaciones sus propias historias, que suele pasar eso, y es una de las cosas que me gusta escuchar cuando me dicen que le pudieron contar a sus hijos determinadas situaciones que vivieron en su infancia gracias al disparador de una... Sin pregunta, bueno. Gran fotógrafo que está aquí, José Luis de La Plata, y que los convocaron en su momento, Lito Mare, para pensar fotos contemporáneas para el centenario de Rivera. Ahora la propuesta fue otra, ¿sí? Trabajar con un material documental, hacer la curaduría, y bueno, queremos que nos cuentes un poquito ese proceso, ¿no? ¿Cantamos a dúo? Bueno, yo no sé si hice todas esas cosas que Cora dijo, pero el libro está buenísimo. Sí, en esa primera experiencia del 2005, cuando Rivera cumplió sus primeros 100 años, fue un poco retratar el presente, ¿no? Que curiosamente hoy ya es pasado. Así que estaríamos hablando de dos libros que son del pasado, en realidad. En ese momento era quedarme con algo o dejar huella de algo de Rivera, que teníamos la presunción de que muchas cosas iban a desaparecer, como de hecho lo hicieron. Y fue recorrer el presente también desde el pasado, ¿no? Yo nací en Rivera, hasta los 18 estuve ahí, y esta posibilidad que se abrió en el 2005 fue eso, decir, bueno, listo, Rivera como yo la conocí hasta ahora queda en este libro, que se llama Rivera, la otra tierra,
y refleja un poco eso, en qué se había transformado Rivera hasta el 2005. Pero ahora viene José y me dice, bueno, tenemos fotos, pero del pasado, pasado, repasado. ¿Cuántas? Muchísimas. Así que, como dije en la feria, fue mucho más difícil elegir o no elegir, o sea, decir cuáles quedaban afuera, ¿no? Es un libro que también ya lo califiqué de absolutamente emocional, al menos desde el trabajo que a mí me tocó hacer, en el sentido de que elegimos fotos que nos atravesaban de alguna manera, tanto a José como a Marcelo también, porque lo leí en sus textos, no porque haya elegido las fotos con él, pero nos encontramos los tres en este libro. Y lo que nos gustó del resultado es que no hacemos un culto a la nostalgia como la cosa que se perdió, ¿no? Siempre tratamos de pensar, si es que vale la expresión, en una nostalgia positiva, en recordar cosas de Rivera, pero también positivamente, con el afecto, con el recuerdo y con esto que dijo José, muy valioso, que son las historias. Lo que nos pasa siempre que alguien ve el libro y compartimos el libro es que a partir de una foto empiezan a surgir historias. De hecho, en esta sala hoy me encontré con una historia, no te lo dije todavía, pero apareció el autor de una de las fotos que más nos gustan. Porque esa fue una de las cosas que nos pasó, que mucho material era absolutamente anónimo, ¿sí? Y bueno, una de las fotos que más nos gustan, que es la del chill con las personitas, que bueno, creo que vino a través de Laura, con las personas paradas en la esquina, es de Kantorovich. Y está el original por ahí. Salomón Kantorovich es un fotógrafo, creo que el primero, bueno, muchos lo recordarán, los que han vivido hace mucho en Rivera. Está su nieto hoy acá y me contaba que en su casa está el original de esa foto que tenemos en el libro. Así que esa es la historia de hoy. Bueno, el horizonte, el paso y la huella. Así que no sé mucho más que... perfecto. Ahora, y no me muevo tanto, cosa medio difícil, pero bueno. Lo demás son cuestiones que me las ha dado la experiencia, digamos, después de tantos años de trabajar con la fotografía, es como que hay cosas que se hacen por oficio, ¿no? Pero lo emocional nunca me abandonó y nunca nos abandonó, porque una vez elegía las fotos las volvimos a discutir, tuve que pelear algunas que querían que permanezcan, pero José entendió por qué no y por qué otras sí. Nos llegaron fotos a ultimísimo momento, ya entrando en imprenta, fotos que no podían quedar afuera del libro, ¿no? Así que fue lo emocional y fue lo fotográfico lo que me dio, porque hay realmente fotos que tienen un valor más allá de un libro que trate sobre Rivera. Eso es lo que charlábamos un poco. O sea, son fotos que tienen un valor intrínseco como obras. No importa quién haya sido el autor y no importa que sea el abuelo de alguno de los que está acá o el tío, o fotos que cuentan muchísimas cosas, fotos que cuentan historias. Un poco ese fue el criterio, el afecto y la historia. Después lo que quieran preguntar, pero por mi parte por acá más o menos. Muy bien. Bueno, y ahora vamos con Marce, mi compañerito de salita de 3, de la escuela, de la secundaria y después de La Plata también. Por fin pudieron editarle sus textos. Nosotros no lo pudimos hacer. Bueno, la apuesta de José como editor, ¿no? Fue audaz. ¿Por qué? Porque es una curaduría muy sensible de fotos, pero es ponerla en diálogo con textos contemporáneos, que no son epígrafes de las fotos, ¿se entiende? ¿No? Entonces hubo varios que nos han llamado para preguntar, ¿cómo es esto? Y bueno, es la mirada de etnógrafo que tiene Marcelo, es una memoria increíble, ¿sí? Unas derivas muy singulares y unos textos deliciosos, muy contemporáneos. Bueno, ¿cómo haces eso, Marce?
Bueno, yo la verdad que todo muy lindo, pero no estoy tan de acuerdo con todos ellos, porque no es que no estoy de acuerdo, pero lo mío fue un poquito más egoísta, ¿no? Yo lo único que hice fue extrañar cada tanto y escribir. Entonces, escribí, no hay mucho más. Después me viene la reflexión de un poco lo que venían hablando, prólogo, sobre las casas con libros, ¿no? En mi casa era una casa donde todo el mundo leía. Y era imposible, yo que era el más bestia, que lo único que quería era jugar al fútbol, también terminé, digamos, acudiendo a la biblioteca y tratando de acotar mi infancia para sacar mi primer libro de grande, ¿no? Y bueno, en este camino egoísta, digamos, de escribir y de llamar a un montón de personajes y de sensaciones, arrastro otras historias, ¿no? Mis historias que son tan particulares y tan especiales para mí, empiezan a no ser tan singulares y a ser un poco comunes con las de tantos. Y eso, la verdad, que es una cosa muy amorosa para mí, y que me produce mucha satisfacción, ¿no? Un día me llamó José y me dijo, che, ¿me da los textos? Le dije, sí, llévate, y la rueda de auxilio, llévate todo, ¿ves? No pensé que él iba a armar un proyecto tan generoso, ¿no? Porque él, la verdad que armó una cosa que hay que armarla. Bueno, Eli es una topadora, ella le decía, vamos a derretir la Antártida, y va, con un magiclick. Y bueno, aquí estamos los tres enfrentando cargos muy bellos, muy contentos, muy agradecidos, muy complacidos y muy emocionados por las devoluciones. Y eso. Y bueno, tengo un problema con Eli, para terminar, que ella sabe decir caldito Knorr, pero no sabe decir Knishes. Entonces, a mí me revienta que ella diga Knishes, porque no es de Rivera. Bueno, has mejorado. Pero bueno, se volvieron una familia, Cora es mi familia desde toda la vida, y particularmente le agradezco todo lo que ha pasado con este libro. Y lo dejo navegar. Es muy alto esto para mi estatura. Bueno, ahora abrimos unas preguntitas, ¿les parece? Aquí los tienen. Y bueno, y comiencen a preguntar aquello que les genere curiosidad sobre este maravilloso texto que ya empezó a circular por muchos espacios. Ahí está. A ver, fuego. Abrimos fuego. ¿Va a Ahí está. Yo no conozco ningún texto todavía, pero antes que nada quiero felicitarlos porque es maravilloso lo que cuentan que han hecho y que han logrado. Mi acercamiento a Rivera es a través de mi señora, que está acá a mi derecha, cuyo abuelo es fundador de Rivera. Y nos encontramos acá con unos cuantos amigos de Marta, que también sus abuelos son de Rivera, y nos conocimos recién hace pocos años. Y nos sentimos muy cómodos con ellos hablando
de un pueblo que está un poco alejado de nosotros. A tal punto que en nuestro caso particular no lo conocemos, me llamó la atención ver esas fotos con una ciudad tan grande y pujante. Yo imaginaba que era algo mucho más pequeño. Soy también de otro pueblo, de Basavilbaso, Entre Ríos, donde también tiene orígenes similares. Pero acá tengo a mi cuñado, que él sí fue a Rivera, y cuenta que se paró en la puerta del almacén, supongo, del bar, y se acerca un señor y le dice: vos, hijo de qué Chersonsky sos. Una pregunta muy clásica. Y eso dibuja lo que está metido adentro de la gente que quedó en el pueblo, ¿sí? Los felicito, les deseo mucho éxito, que lo van a tener. Y deseo poder leer algún día el libro. Gracias. Y estoy muy agradecida por esta reunión. Me encanta, estoy en tratativas para ir a Rivera y ¿quieres que me ofreció? Adorem, ¿eh? A ver si piensan. A ver si piensan que están negociando. Están trabajando. Me ofreció cómo puedo hacer para ir a Rivera. Me dijo de un hotel, me dijo de una persona que no me terminaste de pasar. Te lo pasé por WhatsApp. Pero me dijiste Liliana, pero no. No, Liliana. Después de las preguntas, bajamos a tomar un café y a seguir charlando. Así que después de las preguntas nos encontramos. Sí, por eso. Estoy muy contenta de esto y estoy preparando un viaje para Rivera. Y Marcelo me va a ayudar para vincularme y poder visitar. Y al lado mío tengo a mi primo que vivió en Rivera en su niñez. Así que está acá y también contento de estar acá. Me siento muy conmovido de estar acá. El solo hecho de la palabra Rivera ya me produce una cierta emoción. Nuestro abuelo y mi padre fueron los primeros fundadores. No sé si habrán llegado en el 5 o un poco después. Y yo, de chico, pero más me impresionó el profundo cambio que vi en el video con respecto a mi recuerdo, donde por supuesto no había clases apartadas, no había colegio secundario, y mi hermana tuvo que ir a Buenos Aires Pupita para hacer. Y tengo la impresión, Chile, un edificio realmente llamativo para la época, donde mi abuelo me llevaba a las grandes festividades. De manera que agradezco mucho el hecho de estar acá y el trabajo que se ha tomado. Muchas gracias. La demostración que le dieron a mi abuelo en el año 56 como una especie de diploma a José Resnikov, los hijos y nietos de los abnegados y heroicos fundadores de Rivera se honran en expresarle su emocionada gratitud. Este está fechado en julio, 14 de julio de 1957, como una especie de diplomita. Perdón, Dani, ¿vos podés acercarte? No, porque para la transmisión no. No, yo no soy de Rivera, mi familia es de Basavilbaso, de Ubajay, de Colonia Clara, pero estuve visitando un par de veces en los últimos años Rivera y me llamó mucho la atención
que a diferencia de otras comunidades que hay muy poca gente, gente muy mayor y que están prácticamente en extinción, Rivera tiene mucha vitalidad, hay una generación joven, hay un Yule funcionando, y la presencia judía en Rivera está en todas partes, en todos los monumentos, es el inmigrante, pero nosotros sabemos que es el inmigrante judío, ¿sí? En la plaza, frente a la estación, en la avenida, en el boulevard, ¿sí? Así que bueno, volví encantado con Rivera y también con Colonia Lapín, que la gente ha puesto en valor las instalaciones, diseñaron un itinerario, a los visitantes les ofrecen un asado, tienen una película también para un documental. Realmente es una zona que impresiona a pesar de estar tan lejos de Buenos Aires, impresiona mucho al visitante. Eso es lo que quería contar. Hablando del tema de visitas y paseos, que Dani es antropólogo y aparte organiza unos viajes espectaculares a las colonias. Se los recomiendo ahora cuando vayamos a tomar café, no se pierdan la oportunidad de charlar con Dani, ¿sí? En septiembre vamos a Rivera y Colonia Lapín. Ah, que en septiembre van a Colonia Lapín y a Rivera. Así que... Sí, la última pregunta. Sí, vamos con la última pregunta y después si hay más preguntas podemos seguir abajo con el café. No, le quería apostar. Marcelo te escribe, Renicó, Marcelo te escribe, yo te filmo, lo te llevo yo. Te voy filmando, o sea, vamos charlando y te voy filmando, hacemos una peli. Y Marcelo te escribe. No, quería, bueno, en realidad tengo ganas de contestarle, de hablar de los cuatro y hablar del libro y hablar de la obra y hablar del arte, pero le quiero contestar a Marcelo que estamos acá, vine con mi abogado de la Suprema Corte de Justicia porque se siente interpelado, ¿no? Y el arte no es inocente, claro. El arte no es inocente. Recién cuando entré, fíjate cómo el núcleo cuántico, estábamos con Elizabeth cuando vos nos recibiste, y creo que algo dijeron del primer libro, ¿no? Y yo dije que soy un pecador, en hebreo antiguo, saben ustedes, es errarle el flechazo, errar la diana. Entonces le dije que los museos del mundo están llenos de los pecados del hombre. Los grandes museos del mundo albergan nuestros grandes pecados. Que no es inocente el arte en esto, ¿no? Eso, entonces sí viene ahora la acusación del cuerpo del jurado acá. Están hablando de hoy de la memoria y del pasado. No existe el presente y el pasado en lo que hoy, por lo menos lo que hemos descubierto los hombres en este pequeño planeta. O sea, en cuántica no existe el pasado, no existe el futuro, ese libro es de hoy. Rivera es hoy. El libro de antes con Elizabeth y este libro están juntos en un núcleo cuántico. Y hay unas 40.000 neuronas en nuestros corazones. Fíjense que la palabra es antigua, comilla para antigua. Recordar, pasar por el corazón, paso por esas 40.000 neuronas que la medicina que nos cura y nos enferma, dice que es un ganglio que hay ahí. Entonces, no, claro, no hay ningún recuerdo. Estamos, y este es el último dato de la cuántica, en este mismo presente continuo estamos construyendo a Rivera, y a Petia, y a Tota, y al abuelo que fundó. Lo que pasa es que tenemos una ilusión, una especie de sunya del pasado, que no corresponde a nuestro sistema neurológico. Así que están ahí ellos ahora, en este momento, en la imprenta, están con Mamini, ¿no? Renegando con el OPSE, las 4 tintas. Sí que es una topadora, claro, conozco esa máquina topadora. Y el arte poético de ella, ¿no? No he leído todavía Otro Pecado a Marcelo. Y si esto está pasando ahora, en este mismo momento, estamos construyendo a Rivera. Bueno, con menos gracia es lo que quise decir cuando dije que los dos libros se juntaban. Eran una sola cosa y eran un solo tiempo, o sea, claro. Lo que en ese momento fue presente, ahora es pasado, claro, pero a la vez es presente. Claro, nada más, digo, para los que más profesan estas sagradas cosmogonías, el tetragramatón, miren que no digo Dios, estoy como Jaimito que yo no decía, lo dije,
El tetragramatón dice, hágase la luz. Pero para que se haga la luz lo estamos haciendo en este momento nosotros. O sea, estamos construyendo un universo que nos cabe, donde cabemos en esta vida. O sea, si no hubiera sido así, no hay vida. O sea, y ese libro, y bien lo dice Borges, es un estado cuántico. O sea, la primera vez que el hombre puede, en ese libro, poner su memoria externa. Es cuántico el libro, Marcelo. Como objeto cuántico y como materia cuántica. Tiene moléculas que son las palabras, tiene átomos que son las letras, tiene partículas que son las cosas. Tiene fotografía, que la fotografía es cuántica, este último, que creo que te da más orgullo a vos. Están trabajando con fotografía, con letras, con palabras, con esta palabra que suena ahora en el aire, que vibra, pero si yo te abro la cabeza adentro, ahora no tenés ningún sonido de ninguna palabra. Por eso es cuántica, como nuestro corazón, ¿no? Gracias. Bueno. Les cuento que la realidad es que fue todo un desafío armar esta presentación. Veníamos con una expectativa muy alta. Veníamos de la Feria del Libro, que fue una explosión de emoción, pero acá queríamos hacer algo distinto. Era muy importante para nosotros que una comunidad, o sea, que una fundación como esta nos reciba, nos dé un lugar y le dé un lugar a este libro que, bueno, como dije, es una obra de arte. Queríamos hacer un encuentro de riverenses y creo que lo logramos. Así que, bueno, desde mi parte, sumamente agradecida por todo esto que se generó. Y nada, homenaje importantísimo. Y vamos a comer knishes. Sí, vamos a comer knishes. Abajo hay knishes, hay café, hay bebida. Así que, bueno, eso, gracias por estar acá.